Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a esperar 3 minutitos más para que las personas se terminen de conectar. Si conocen a alguien que esté interesado en participar, en el chat general está el link de YouTube para que personas que son externas al programa puedan disfrutar también de esta clase. Bueno, ahora sí, me parece que ya podemos dar inicio. Cande, ¿estás por ahí? Sí, no, aquí estoy. No tengo la cámara prendida porque recién probé y como que se ralentiza todo, pero aquí estoy cuando me digas para compartir o cómo seguimos. Bueno, para no quitar tanto tiempo, hemos compartido ya a todos y todas las participantes un poco el currículum de ustedes en una versión súper resumida de las tres, pero quiero que todas las personas que están acá en la sala sepan de que tienen tremenda trayectoria, experiencia y conocimiento en la materia que van a tocar hoy. Así que, sin más, dejo a Cande y a cada una que se vaya haciendo una pequeña presentación, si así lo desee, que ya directamente pasamos a la clase. No sé, Cande, si querés compartir una presentación, lo puedes hacer y cualquier cosa me decís y ayudo. Dale, genial. Bueno, Noé, Caro, gracias de nuevo, gracias por la presentación y la convocatoria. Más que nada contar que soy ingeniera agrónoma, actualmente trabajo en el gobierno de la provincia de Salta y además formo parte de la red Mujeres Rurales
que agrupa a mujeres en todo el país, y mi charla viene más que nada mezclando un poco de esas dos ramas, lo que es la parte de políticas públicas y la parte de trabajo de mujeres rurales, así que no pierdo más tiempo con eso y si te parece paso a la presentación. Buenísimo. A todas las personas presentes les recuerdo que al final de la charla recién vamos a abrir para que hagan preguntas. Y en caso de que no se animen o estén con una conexión muy lenta o su micrófono no funcione, pueden escribirlo en el chat y yo voy a pasar las preguntas acá. Estoy chusmeando y no encuentro la opción para compartir. Te tendrían que salir abajo un cuadradito como con una flechita para arriba. Sí, me dice caminar con valores está mostrándose, no sé si... Ah, claro, ahí lo sacamos. A ver. 2 segundos. Dale. ¿Ahora? Creo que ahora sí. Ahí está. Sí, ahora sí. Ahí está, ¿me confirmás si se ve? Perfecto. Bien, genial. Bueno, como les comentaba, la charla de hoy tiene un poco que ver con el trabajo que hacen Mujeres Rurales y también las políticas públicas en Argentina. Para que tenga un poco más de sentido, lo dividí en 4 secciones. Primero es por qué Mujeres Rurales. Segundo, la situación en Argentina, específicamente qué es la Red Mujeres Rurales a la que estoy representando hoy. Y en el último bloque hablar un poco de políticas públicas y el trabajo que se hace desde el Estado. Mujeres Rurales surge porque en el año 2017 Naciones Unidas conmemora y forma al día 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, en reconocimiento a la función y contribución decisivas de la mujer rural en la promoción del desarrollo agrícola, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Lo que busca ONU con esta declaración de días internacionales es concientizar a la opinión pública y señalar a los gobiernos que existe un problema que tiene que resolverse a fin de que se ejerzan políticas públicas al respecto. Según los datos de FAO, particularmente dentro de Naciones Unidas, las mujeres rurales sufren más desigualdades ya que tienden a ser las más perjudicadas por la situación de pobreza, ya que la mayor parte, sobre todo en Latinoamérica y en parte de África, trabajan en el sector informal, perciben remuneraciones inferiores a las de los hombres por las mismas tareas que realizan, tienen mayores dificultades en el acceso a la tierra, a los créditos y a las capacitaciones. En América Latina y el Caribe hay alrededor de 58 millones de mujeres que viven en zonas rurales, y el 43% de la mano agrícola de todo el mundo está conformado por mujeres que trabajan en zonas rurales. Como lo dijimos, el 45% de las mujeres representan la mano de obra agrícola en los países en desarrollo, y llega incluso hasta el 60% en algunas zonas de África y Asia, que son las zonas más marginales. Y en este trabajo no remunerado del que hablábamos, que es el trabajo de cuidado, el trabajo en la casa y el trabajo que por ahí se invisibiliza de alguna forma, las mujeres suelen trabajar entre 12 y 13 horas más que los hombres por semana. Y menos del 20% de los propietarios de las tierras en el mundo son mujeres. Y además de estos datos, también hay que destacar que las mujeres reinvierten hasta el 90% de sus ganancias en sus hogares, es decir, es dinero que se destina a nutrición, alimentos, atención, medicina, escuela, actividades generadoras de ingresos. Los datos de FAO que estábamos comentando son alarmantes, por lo que es urgente continuar trabajando en generar estrategias de empoderamiento económico para las mujeres, a partir de las cuales estas mujeres puedan contar con mayor acceso a los recursos productivos, la tierra, fuentes de financiamiento, acceso a capacitaciones, a crédito, a posibilidades de emprender, que les brinden una mayor seguridad social y un mayor poder de decisión y de participación también en sus comunidades, para empezar a reducir las brechas de género. En Argentina, el 50% de la población rural está representado por mujeres. Estos son datos que se hacen en base al Censo Nacional Agropecuario. El último que se hizo en nuestro país fue en el 2018. Mujeres Rurales
según la definición de FAO y según la definición que dice acá el Ministerio de Producción de la Nación, se refiere específicamente a mujeres que trabajan en la producción primaria. Nosotros en la red preferimos ampliar esa definición de mujer rural, que lo vamos a ver un poco más adelante, e incorporar otras profesiones también. Como les contaba, se realiza el Censo Nacional Agropecuario y de este censo podemos determinar algunos datos importantes, como que, por ejemplo, el 20% de las explotaciones agropecuarias de todo el país están dirigidas por mujeres productoras. El resto están dirigidas, lideradas, o quien respondió a la encuesta es un hombre. La participación de las mujeres se concentra en las explotaciones de menor tamaño, que tiene un poco de lógica en esto de que se refiere al trabajo doméstico, a los trabajos de cuidado de animales pequeños, de animales de granja. Entonces siempre las explotaciones pequeñas están principalmente lideradas por mujeres y las grandes empresas y las grandes industrias por hombres. Y casi el 80% de las explotaciones de dominio privado, es decir, de las que son no del Estado, están gestionadas por mujeres y eran propietarias de estas tierras. Este mapa muestra la distribución de la participación de las productoras agropecuarias en todos los departamentos de todo el país, y podemos ver que de más del 26% de las explotaciones en la zona del oeste sería de nuestra provincia, más del 26 al 55% de las explotaciones que se censaron estaban dirigidas por mujeres, lo que se condice con esto de que hablábamos de que son explotaciones pequeñas, de producción casi de subsistencia, y en las zonas de mayor desarrollo como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, son menores las cantidades de explotaciones o de campos que están dirigidos por mujeres. El censo también releva un poco lo que es el perfil de la productora, cuál es la edad. Tenemos productoras que son muy jóvenes, la mayoría de ellas están entre 40 y 64 años, el 30% son mujeres que están en la edad de jubilación y el 16% son mujeres hasta 39 años. Respecto al nivel educativo y lo que hablábamos de la brecha de género y el acceso a la educación, está recontra claro en estos porcentajes, donde tenemos un 50% de productoras que tienen un nivel educativo primario finalizado o no. El censo no diferencia si el nivel educativo estaba finalizado o no, pero solo un 23% alcanzó el nivel educativo secundario y un 11% un nivel terciario y un 9% un nivel educativo universitario. O sea, solamente 3.000 productoras de todo el país. Teniendo un poco en cuenta estos datos, surge la red Mujeres Rurales como una red, justamente. Mujeres Rurales no es una organización, no es una ONG, no es una fundación, es simplemente una red de pequeñas y grandes productoras, emprendedoras, empresarias, campesinas, comunicadoras, personas de comunidades originarias, artesanas, investigadoras, científicas, educadoras, profesionales de distintas ramas, funcionarias públicas, directoras y mucho más. Son más de 70 organizaciones que forman parte de la red. Hoy no sé cuántas son las mujeres que están en todo el país, somos más de 1.000. Estamos en 14 provincias. Y el propósito de esta red en realidad es integrar a mujeres de distintas áreas, de distintas profesiones, de distintos niveles económicos, de distintas identidades, y generar justamente esto, que es redundante, pero es generar redes, y que las mujeres que tienen mejores posibilidades puedan ayudar a aquellas que por ahí tienen mayores dificultades en lo que hablábamos, el acceso a capacitaciones, acceso al crédito, acceso a que las escuchen. Entonces, la red lo que hace es justamente eso, surge para poner en contacto a estas mujeres y que entre las mismas mujeres nos vayamos ayudando y vayamos desarrollando personalmente y cada una en su comunidad, generando un impacto positivo tanto en la red, en la sociedad y por supuesto también en el ambiente, a través de la visibilización y la articulación de estas distintas realidades, buscando lograr un desarrollo sostenible. Nuestra red es una red muy reciente, surge en el año 2018 en el marco del W20, en el cual Argentina pone a la mujer rural como ícono del desarrollo, y surge esta idea de generar esta red a nivel país.
Nos empezamos a vincular entre mujeres, a crear la red y delinear los ejes de trabajo porque no sabíamos por dónde empezar a direccionar el trabajo de la red, cuáles eran los valores y qué es lo que buscábamos, porque justamente esto no nos definía ser una ONG, no nos definía ser una fundación, no encontrábamos darle el marco de personería a nuestro grupo de gente y decidimos formar una red. En el 2019 se realiza la primera jornada pública como la red ya conformada, se firma el acta fundacional y se hace el primer encuentro aquí en Salta. Fue a la sociedad rural y éramos más de 150 mujeres en ese momento de todo el país que vinieron, nos reunimos, trabajamos, tuvimos que, de la variedad de ejes de trabajo, tuvimos que optar por 3 solamente para poder abocarnos a eso y fue un encuentro tan enriquecedor de tantas realidades. Había gente de comunidades originarias, gente que producían lana en el sur, mujeres que eran ganaderas, tamberas, funcionarias. Yo en ese momento estaba como parte del Ateneo Juvenil, no era funcionaria todavía, y la red se empezó a construir, se empezó a potenciar, y bueno, en el 2020, pandemia de por medio, fortalecimos nuestra propuesta, le dimos visibilidad, construimos nuestra marca y nuestra estrategia y nos pusimos en acción y empezamos a ejecutar proyectos de impacto en conjunto con otras organizaciones y a lo largo y ancho de todo el país. Los objetivos de la red, como les contaba antes también, son visibilizar y articular realidades diversas, potenciar a las mujeres rurales desde sus diferentes lugares, roles y ampliar un poco esa definición que refiere solo a la mujer rural como una mujer que trabaja la tierra, sino que se refiere o engloba en el concepto de mujer rural a todas aquellas que de alguna u otra forma forman parte de la cadena productiva y generan un impacto en el sector rural de nuestro país. Por supuesto que trabajando en una orientación hacia el desarrollo sostenible para crear soluciones viables y persistentes en el tiempo, que generen un impacto positivo en las comunidades, e incidir en las políticas públicas que potencien el desarrollo en los diferentes territorios. Nos basamos en 5 valores que creemos que nos definen a todas, más allá de nuestras diferencias, que son las que nos construyen. Primero, que nuestro arraigo está en el campo, nos hace ser agentes de cambio rurales, que hacen ver el potencial en lo que hacemos y en lo que trabajamos, con vocación, entusiasmo, experiencia y creatividad. Esta palabra mixidad, que es un poco rara, un poco nueva, y yo la escuché a partir de formar parte de la red, que valoramos la unicidad que hace rica la diversidad, es decir, trabajar en la mixtura y la complementariedad entre personas, visiones, géneros, organizaciones y roles, teniendo en cuenta y valorando lo que cada uno tiene para aportar. El compromiso con nosotros, con nuestro hoy, pero también con el mañana, trabajando para lograr un desarrollo sostenible y regenerar el medio ambiente. Colaboración, ya que promovemos la acción colectiva, buscamos avanzar en comunidad y ser un canal para crear vínculos sólidos que generen un cambio. Para nosotros armar y formar redes es clave. Y actitud al diálogo, que es que buscamos crear los canales para que todas las voces que forman parte de la red sientan la libertad de expresarse y ser escuchadas con respeto, humildad, tolerancia y apertura siempre. Las mujeres rurales argentinas integramos perspectivas y profesiones diversas, desde grandes, pequeñas productoras, líderes en la agroindustria, empresarias, artesanas, profesionales, comunicadoras, productoras campesinas, emprendedoras, educadoras, investigadoras, científicas, funcionarias y directoras. La red en este momento está trabajando en 3 ejes, no lo puse porque podría hablar de la red muchas horas y se hacía muy largo, que son desarrollo local, educación y medio ambiente. Y dentro de esos 3 ejes se están trabajando en distintos proyectos en todo el país, se hacen capacitaciones, sobre todo en lo que es acceso al crédito y emprendimiento en este momento, en acceso a las tecnologías.
Cande, perdón, se cortó el audio un rato porque estaban informando que se escuchaba mucho ruido de fondo, así que disculpas, corté sin querer todos los micrófonos, incluyendo el tuyo. Al resto de las personas, por favor, si pueden mutear sus micrófonos, cosa que no haya interrupción en el fondo, en la presentación de Cande. Gracias, Cande, mil disculpas. Cande, ¿estás por ahí? ¿Ahí se me escucha? Me decía que no tenía permiso para habilitarlo al micrófono. No sé Mil disculpas. Ahora sí le escuchamos. Bien, perfecto. Ahí vuelvo a presentar entonces. Me salía esa opción, me decía que no tenía permiso para habilitarlo yo. Bien, mil disculpas. No sé si fue error mío, así que pido disculpas. Dentro del marco de lo que es políticas públicas para mujeres rurales en Argentina, en el 2016 la red de mujeres rurales todavía no estaba conformada, pero desde Argentina surge una campaña liderada por FAO, una campaña de comunicación que se llama Mujeres Rurales Motores del Desarrollo, que nace con el objetivo de hacer oír la voz de las mujeres rurales del país para visibilizar sus principales problemáticas y hacérselas llegar a las personas que son las que toman las decisiones políticas en el país. La FAO busca fomentar el compromiso de los estados con la creación de políticas públicas centradas en el importante rol de las mujeres, sobre todo en lo que a seguridad alimentaria se refiere, por supuesto, viniendo de FAO. Y el objetivo de la campaña, que aún sigue vigente, se actualiza y se renueva todos los años, es visibilizar las problemáticas de las mujeres rurales de la región y lograr el compromiso de los poderes del Estado para el diseño y la efectiva implementación de políticas públicas que tengan en cuenta el rol de estas mujeres en la producción de alimentos. Hay que tener en cuenta que Argentina tiene una trayectoria sociopolítica compleja y es posible decir que la preocupación por lograr el desarrollo rural, sobre todo, acompaña todos los procesos sociohistóricos y sus diferentes etapas. La FAO trabaja en Argentina junto al Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales, organismos descentralizados y diversas organizaciones de la sociedad civil en tres ejes principalmente, que son seguridad alimentaria, contribuyendo a las políticas alimentarias más integrales y sostenibles en el sistema alimentario, desarrollo y reducción de la pobreza rural, buscando brindar herramientas de fortalecimiento y arraigo a la agricultura familiar y favorecer el ordenamiento territorial rural, y la protección del ambiente, la gestión sustentable de los recursos y el cambio climático, fortaleciendo el manejo sustentable de bosques sobre todo de bosques nativos, impulsar el desarrollo de un sistema de monitoreo de indicadores biológicos del cambio climático, instar el manejo sostenible de tierras secas y luchar contra la desertificación principalmente. Este es un fragmento de un informe que realizó FAO este año, en el que se denomina la situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios,
y que muestra que mejorar los derechos de las mujeres en el acceso a la propiedad o a la tenencia segura de las tierras agrícolas influye positivamente en el empoderamiento, la inversión, la gestión de los recursos naturales, el acceso a los servicios, la resiliencia y la seguridad alimentaria, así también como la reducción de la violencia de género y el aumento del poder de negociación de las mujeres. Este informe también nos dice que si se cerrara la brecha de género en la productividad agrícola y se suprimiera la diferencia salarial que existe en los sistemas agroalimentarios en esta realidad, el Producto Interno Bruto Mundial aumentaría un 1%, que equivale casi a $1 billón, y con ello la inseguridad alimentaria mundial se reduciría alrededor de 2 puntos porcentuales, y el número de personas con inseguridad alimentaria se reduciría en 45 millones. O sea, es como que si casi toda la Argentina dejara de estar en situación de inseguridad alimentaria, y por eso es tan importante para nosotros trabajar en el acceso y la igualdad, el acceso a los derechos, a los recursos, a las capacitaciones, a los créditos, en empoderar a las mujeres y en demostrar que todas, en mayor o menor medida y con la ayuda de las demás, somos capaces de generar un impacto positivo en nuestras comunidades y en nuestras provincias. Y eso sería todo para no hacerlo más largo. Les dejo las redes de la red justamente Mujeres Rurales y mi contacto por si queda alguna duda. Y nuevamente, muchas gracias a la Fundación por el espacio y espero que haya sido interesante. Muchas gracias, Cande. Tenemos una pregunta. ¿Podés habilitar tu micrófono o en la sala de mensajes también? A ver, ahí la veo. Que levantaron la mano y están aplaudiendo. Bueno, gracias. No veo la pregunta en la sala de mensajes. Así que, pero si alguien la quiere leer, la busqué y no la encuentro. Bueno, muchas gracias, Cande. Te están mandando aplausos. Después les vamos a compartir en el sector de Recursero la presentación que Cande ya nos la ha enviado. Muchas gracias también por eso. Y ahora sí, damos espacio para la segunda disertante de hoy y vamos a pasar de mujeres y ruralidad ahora a promoción de políticas culturales. Bueno, hola a todos. Bueno, espero que poder ser lo más escueta posible en una temática tan grosa como es las políticas públicas culturales y que abarca un sinnúmero de factores, de planes, programas, proyectos. Vamos a empezar sobre todo... quería hacerles una aclaración. Yo jamás he formado parte de la administración pública. Simplemente soy una actriz, gestora y productora de teatro y también de eventos culturales que tienen que ver con el teatro, lo que me ha hecho, por mi misma curiosidad y por mi mismo interés extra, porque soy escribana y entonces el derecho, la política me gustan mucho, ha hecho que eso me lleve a hacer estudios y diplomaturas en cultura, en políticas públicas sobre derechos culturales. Antes que nada, y para que esto no se haga muy largo, voy a contarles que tenemos un marco legal que protege los derechos culturales. Las políticas culturales, las políticas públicas culturales, siempre tienen que tener como base la protección, el fomento, la difusión de los derechos culturales, pero sobre todo la protección de los derechos culturales. Los derechos culturales son derechos humanos, declarados así por la ONU en el año 1948. Todos sabemos que se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no fue ni más ni menos que una consecuencia del genocidio sufrido por los judíos, y no solamente los judíos, también otras minorías como
gitanos, homosexuales, personas discapacitadas, etc. Todo aquel que era considerado de una raza débil. Todos conocemos la historia, ¿no? Que no era la raza superior aria. La violación de esos derechos humanos ha hecho que las Naciones Unidas en la ONU hagan la Declaración de Derechos Humanos. Y entre ellos se protegió en su artículo 27 a los derechos culturales. El artículo 27 dice expresamente: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la actividad cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Esto es lo que conocemos como derechos de acceso a la cultura, ¿no? Que implica tanto el hacer como el estudiar y enseñar, como el disfrutar, el placer, el goce del disfrute de las distintas expresiones culturales. El inciso 2 del artículo dice: toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias y artísticas de las que sea autora. Esto es lo que conocemos como derechos intelectuales. Y está, digamos, definiendo la esencia de los derechos culturales, que tiene su aspecto moral, o mejor dicho, inmaterial, para que lo comprendan más al sentido de lo moral, y su aspecto material o de rédito comercial, ¿no es cierto? Bueno, se entiende por derechos culturales aquellos que se relacionan con la búsqueda del conocimiento, del entendimiento, las respuestas creativas que hay para esas búsquedas y las expresiones, las formas de expresiones que se tienen de esas respuestas creativas en toda su diversidad y en todo el mundo. Bueno, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además, está correlacionado con el artículo 22 y 29, que elevan a la misma categoría en cuanto a la protección y a la importancia de los derechos que se protegen, a los derechos culturales junto con los económicos y sociales. ¿Por qué? Porque se consideran a los tres con la misma importancia y que son indispensables para la dignidad humana y para el desarrollo de la personalidad humana. Esta protección de los derechos culturales, siguiendo con el marco legal, se materializa en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 de la UNESCO, y también en la Convención sobre Protección y Promoción de las Diversidades de las Expresiones Culturales de 2005, también por la UNESCO, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas, que según dice su ley de creación, fue creado para que cumpla con el objetivo de contribuir a la paz y la seguridad mundial mediante la educación, mediante la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Ahora bien, en nuestro país sabemos que el artículo 75 de la Constitución Nacional lo que ha hecho es jerarquizar todos los tratados internacionales que nuestro país firme con los demás países o dentro de la ONU, jerarquizó al mismo nivel de la Constitución Nacional el respeto por estos derechos culturales, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro ordenamiento jurídico está representado por la pirámide de Kelsen, en cuyo vértice está la Constitución Nacional y los tratados internacionales que nuestro país firme, las leyes nacionales y provinciales en un nivel intermedio y en la base los reglamentos y ordenanzas, que son todas consecuencias, y respetando los paradigmas de la Constitución y de los tratados internacionales. Al poner en la misma línea la Constitución y los tratados internacionales, los derechos culturales pasan a ser de respeto a nivel constitucional. Sin embargo, no es suficiente con que haya un orden legal que proteja los derechos culturales. Hay que implementarlos y para eso están las políticas públicas de protección de los derechos culturales, o como se conoce, políticas culturales. ¿Por qué públicas? Porque las realiza el Estado. ¿En base a qué? En base ya sea al contexto histórico, al contexto económico y social que vive su comunidad, su sociedad, y también en base a los paradigmas que el propio Estado se propone de llevar a cabo en toda su política en general. Bien,
El ordenamiento jurídico internacional y obviamente el ordenamiento jurídico nacional por la jerarquización de los tratados internacionales establece que una política pública que tenga un sustento legal debe respetar, debe, digamos, debe proteger o poner en ejercicio los siguientes preceptos. El respeto absoluto por los derechos humanos en general y las libertades fundamentales de los derechos culturales. ¿Cuáles son? Libertad de expresión, libertad de idea, libertad de información, libertad de comunicación y libertad en el acceso cultural. ¿Qué significa la libertad en acceso cultural? No es otra cosa que la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos de elegir las expresiones culturales que queremos consumir, ¿no? El fomento y cooperación en las relaciones internacionales de los países miembros, esto es fundamentalmente para hacer posible el intercambio de las culturas de las diversas comunidades, es decir, la interculturalidad. La protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales y el respeto, obviamente, por sus respectivas particularidades, el reconocimiento de la especificidad de los derechos culturales, de lo que le había hablado hace un rato, ya que se considera que los derechos culturales son portadores de identidad, valores y significado. No solamente se lo debe tener en cuenta por su rédito comercial o económico, porque eso significaría deshacer la esencia misma de los derechos culturales. Bien, otro principio que se debe respetar es precisamente la soberanía de los Estados miembros al momento de implementar sus políticas culturales, porque ellos tienen la soberanía, la facultad de elegir cuáles van a ser los paradigmas que van a regir sus políticas respectivas. Ahora bien, las políticas culturales públicas son todas aquellas medidas que toma el Estado y que son necesarias para promover el desarrollo cultural de una nación, una provincia o un municipio, en base a su contexto y en base al paradigma elegido por el Estado, dice Juan Grande, que es un abogado, también periodista y que tiene a su cargo, no sé si conocen el programa Formar Cultura que existe en nuestro país. Bien, entre los paradigmas que se conocen como los más importantes que se han aplicado en nuestro país, hay dos, hay varios, pero los que se han aplicado en nuestro país desde el advenimiento de la democracia tenemos el paradigma de la democracia cultural, el paradigma de la democratización de la cultura, que es el otro. La democracia cultural es el que otorga un rol fundamental a la ciudadanía y lo que hace el Estado es acompañar la iniciativa privada, impulsa las propuestas que surgen de la ciudadanía. Por el contrario, el otro paradigma, que es de la democratización de la cultura, otorga el protagonismo al Estado. ¿Qué significa esto? Que es el propio Estado el que va a priorizar cuáles son los problemas a atender y el que va a diseñar e implementar las políticas culturales en su consecuencia. Dice García Canclini que las políticas culturales deben englobar el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado que incluya a las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico y satisfacer las necesidades culturales de la población y de ese modo obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social. Este es un concepto más bien ecléctico que va a reunir esos dos paradigmas de los que habíamos hablado, ¿no? Porque prevé tanto el protagonismo del Estado como su colaboración con la iniciativa privada y también el hacerlo extenso a las ONG, a los colegios profesionales y otras entidades que forman parte de la estructura social de un país y de esa manera, en consenso, ordenar la transformación social que se quiere siempre desde toda política cultural. Bien, en nuestro país han habido 3 grandes políticas culturales que se han implementado desde que volvimos a la democracia. Tenemos en primer lugar, 1983 a 1989,
que es durante el gobierno de Alfonsín. El programa se llamaba Programa Nacional de Democratización de la Cultura. Después tenemos el otro programa, gran programa cultural, el que se realizó entre el 2011 y el 2015 y que correspondió al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y que se llamó Plan Nacional de Igualdad Cultural. Y el otro programa es el de programas culturales, así se llamaba, de la gestión de Mauricio Macri del 2015 a 2019. ¿Por qué se toman estos tres para hacer un análisis de los paradigmas de política cultural? Precisamente porque tienen particularidades que han marcado los otros programas intermedios que hubieron, porque los otros programas lo que han hecho ya sido, ya sea reafirmar las políticas que se venían haciendo por el gobierno anterior o agregar cosas que fueron implementando para completar, según su criterio y paradigma, las políticas culturales. Bien, la característica de estos programas es cómo han jerarquizado o no digamos, la prioridad que le ha dado el Estado a la materia de política cultural, ¿no? De la cultura, digamos. El Programa Nacional de Democratización de Cultura, que fue el programa de Alfonsín, ahí vamos a tener que se busca estimular la acción colectiva a través de la participación organizada, autogestionada, que condense las iniciativas más diversas. Muy amplio, incluyó a todos, Estado, privados, intermedios, ONG. Dado el contexto de recuperación democrática, ¿cuál era, digamos, el sistema paradigmático que se utilizó? Una fuerte intención de reeducar e instalar los derechos democráticos en la sociedad, que intenta también distribuir conocimientos y fomentar espacios que desarrollen sensibilidad social para poder mejorar esas iniciativas colectivas. Tuvo la particularidad de que por el contexto mismo de que veníamos de la dictadura militar, reafirmar los conceptos democráticos, reafirmar la dignidad humana y reafirmar el conocimiento, la investigación sobre cómo se arraigaron, ¿no es cierto?, todas esas conductas autoritarias y el por qué se arraigaron en nuestra sociedad. Eso intentaba este programa dilucidar e intentaba también, digamos, afianzar en la conciencia de la sociedad el amor, el respeto y la defensa por los valores democráticos. El programa de cultura, de igualdad cultural de Cristina Fernández de Kirchner tuvo la particularidad de que no solamente respetó estos valores y estos paradigmas que venían desde el plan de Alfonsín, sino que además completó con lo que llamamos inclusión cultural al incorporar las minorías, minorías en cuanto a género, minorías en cuanto a los pueblos originarios. Se intentó revalorizar el patrimonio cultural a través de los diversos espacios de cultura que hay en todo el país. Se los trató de conectar a través de una red digital y de esa manera se logró un entrecruzamiento de las distintas diversidades culturales que había en el país. Digamos, esto a modo general, hubo también una promoción y estímulo a la innovación de las artes, es decir, se trató a través de las industrias culturales de fomentar las iniciativas privadas, el mercado y el intercambio de sus productos, o sea, de los productos de las expresiones artísticas, científicas y culturales. O sea, digamos que el programa de igualdad cultural, además de incluir otros temas que no fueron prioridad digamos, en el anterior programa, sostuvo los planes que se venían realizando y que reafirmaban los conceptos democráticos en el país. Después viene el programa de Mauricio Macri, de la gestión de Mauricio Macri,
que en realidad lo que hizo fue continuar algunas de las acciones que se venían implementando, pero agregó otros programas que sirvieron para engrandecer también el bagaje cultural de nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que puso en valor el sistema de información cultural de la Argentina, que es conocido con el nombre de CINCA, y en el cual se realizan encuestas para más o menos tener un panorama de cuál es el consumo cultural que se tiene en las diversas regiones del país. Eso nos ha dado la posibilidad de conocer lo que se llaman el estudio de los espectadores y las diversas escuelas de espectadores para promocionar y fomentar, ¿no es cierto?, la cultura, que ya se venía haciendo desde Alfonsín, pero que se le puso más acento en la época de la gestión de Mauricio Macri. También otra cosa para destacar es que se hizo un programa que se llamó SPOT, que es Sistema Público de Oficios y Técnicos Teatrales, ¿no? Es un sistema para dar capacitación a los técnicos, como la misma palabra lo dice, a los técnicos teatrales, y se creó, por ejemplo, plataformas de streaming, plataformas de difusión del arte cinematográfico, se crean las marcas Cinear, que no es otra cosa que la continuación de Odeón, que venía de la época de Cristina Kirchner, y Cinear Play, que es el streaming donde se difunde el cine argentino. Pero en general los programas que se hicieron en la época de Macri eran aislados, no tenían, digamos, un paradigma cultural que fuera la orientación, que la podemos hallar, sobre todo si se tiene en cuenta de cuál fue la característica valorativa que generó todas las políticas de Mauricio Macri, porque también en cultura vamos a ver la diferencia de los dos programas anteriores y de este último. La diferencia que tienen esos es que los dos primeros, lo que se vio fue un crecimiento del aparato estatal. Desde el vamos, la Secretaría de Cultura que había en la época de Alfonsín, ¿no es cierto?, elaboró una estructura gubernamental dentro del plano cultural con una fuerte asignación de recursos. En la época de Cristina se elevó a la categoría ministerial a Cultura, dejó de ser Secretaría de Cultura y pasó a ser Ministerio de Cultura y solito, sin formar parte, sin compartir, digamos, asignaciones presupuestarias con otras carteras, lo que le dio mayor cintura, digamos, a las autoridades para implementar los diversos proyectos. En cambio, en la época de los programas culturales, o sea, de Mauricio Macri, lo que se vio fue un achicamiento del Estado, se incorporó a la cartera de cultura a un ministerio plurifacético: educación, deporte, turismo y cultura, ciencia y cultura, o ciencia y tecnología, o algo así era. Entonces es como que la cultura quedaba en un rinconcito, como suele pasar en la mayoría de las políticas públicas, y lo cual le dio mayor poder, mejor dicho, menor poder de acción a las autoridades que estaban a cargo. Digamos que los programas culturales que se implementan en este contexto tienen una impronta privatista, porque el Estado se desliga un poco de la orientación de la política pública y lo que hace es simplemente fomentar el mecenazgo, es decir, la iniciativa privada en concurso para obtener el subsidio, el fomento económico de parte de empresas y de organizaciones de bien público que puedan, obviamente, subsidiar este tipo de proyectos, los proyectos particulares de los ciudadanos. ¿Qué es la diferencia con los otros, en donde el Estado ha tomado intervención, ha guiado la política cultural, es decir,
Podemos hablar también de un sistema ecléctico en donde se incentivó también la iniciativa privada, pero siempre el Estado orientando y marcando un rumbo en base a esos valores, democracia en un caso, e igualdad cultural e inclusión cultural en el otro. Y además una fuerte, digamos en los dos primeros, una fuerte intención de proteger la diversidad cultural, cosa que también existió en la política cultural de Mauricio Macri, pero que se vio un poco más restringida, como les dije antes, por esto de la asignación presupuestaria que se redujo y mucho en esa época. Yo ahí en los links les he dado algunas páginas en donde se puede profundizar todos estos temas que están así hilvanados, más en los títulos que en otra cosa. Ustedes pueden profundizar porque es amplísimo, hay estadísticas que te marcan incluso qué nos pasa en Salta, que no ha hecho otra cosa que seguir la planificación nacional. De paso les cuento que en Salta ya existe la ley de mecenazgo, muy parecida a aquella que se implementó en Buenos Aires y que Mauricio Macri en su gestión ha acuñado, ¿no? García Canclini, autor en el que yo me he basado para darles esta síntesis, dice que una buena política cultural no es la que asume en forma exclusiva en la organización del desarrollo cultural por parte del Estado, sino aquella que abarca también los movimientos de juego y experimentación, o sea, las iniciativas privadas, aquella que promueve las búsquedas conceptuales y creativas a través de las cuales una sociedad se va renovando, ¿no? A fin de cuentas, dice, sostiene que la mayoría de las prácticas culturales son efímeras, o sea, no permanecen como monumentos, ni producen réditos económicos acumulables. Lo que importa en el gasto y en el esfuerzo está en el significado de, digamos, los fines a los cuales que se persiguen con esas políticas culturales. Él dice que las políticas culturales deben también dar respuesta a problemas concretos, por lo tanto deben conocer la historia, la problemática de su momento histórico para que las gestiones logren enriquecer la identidad del pueblo, permitir su relación en el plano individual y colectivo. Entonces, las políticas culturales no son otra cosa que la gestión de lo que se entiende en un contexto determinado y según un paradigma cultural por cultura. Es gestionar cultura. Cultura con todo lo que ello implica. Tradición, educación, ciencia, actividades, bienes, servicios culturales, que son todos y todas aquellas actividades que son portadoras de identidad, valores y significado. Esto es más o menos una síntesis de este panorama de políticas culturales que hubo en la Argentina y su contexto legal. Es muy importante que tengamos en cuenta el contexto legal porque nos va a definir los rumbos y los pasos a seguir a la hora de pensar y reprogramar o mejorar las políticas culturales que queremos para nuestro sector. Pero sobre todo teniendo en cuenta este paradigma que establece la UNESCO, que es la interculturalidad. Es fundamental la interculturalidad, es fundamental el intercambio de las diversidades que existen no solo desde el punto de vista de las expresiones culturales, sino también el intercambio con otros ámbitos, porque ya, como dijo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es fundamental el intercambio entre estos derechos y entre estos sistemas de desarrollo para la plenitud del desarrollo de la personalidad humana. De verdad que esto está apenas sintetizado. En los links van a poder profundizar.
También tienen ahí una serie de libros, bibliografías que pueden acudir, sobre todo de los autores que yo les he nombrado. Y también les voy a recomendar unas películas, ¿no? O series que pueden ver en donde se aparece muy sostenido los principios que la Organización de las Naciones Unidas establece para la protección de los derechos humanos. Les recomiendo La Dama de Oro, del año 2015, Operación Monumento, del año 2014, Hitler versus Picasso, del año 2018, donde se demuestra cómo cuando se quiere dominar a un pueblo, lo que se hace como estrategia de guerra es destruir sus monumentos, su patrimonio cultural, y de esa manera desgarrar el amor propio y la identidad de los pueblos. Así de importante es a la hora de realizar políticas culturales, así de importante es tener en cuenta los principios en que debe basarse esta política cultural. Cuando perdemos identidad, cuando perdemos amor propio, podemos ser dominados. Y eso es algo que nadie quiere. La libertad por sobre todas las cosas. Gracias. Muchas gracias, excelente el timing de todas las expositoras. Les comento que Nena tiene un apunte que también lo vamos a subir al recursero. Y finalmente, antes de pasar a Yajira y aprovechando que tenemos 2 minutitos más, si podrías contarnos cómo podría alguna persona gestionar una política para su municipio, como por ejemplo llevar obras de teatro, llevar alguna actividad cultural para poder hacerse del pueblo, en los pueblos del interior. Eso como me gustaría conocerlo. Y además porque tenemos varias personas acá que son del interior y que están ocupando un puesto en su municipio, así que estaría bueno también darles una pequeña guía o recomendación. Claro, ahí en los links que yo les pasé, van a ver que están las páginas de los distintos organismos que dependen del Ministerio de Cultura de Nación, y también todo lo que tiene que ver con el Fondo de Desarrollo Ciudadano, que es de la provincia de Salta, todos los links con esos organismos que fomentan a través de subsidios, a través de becas, a través de préstamos. Incluso el Fondo Nacional de las Artes realiza préstamos para las actividades culturales. Y bueno, y sobre todo esta cosa de, no sé si existe en el hoy, pero por ejemplo, hasta hace 10 años atrás había un registro de todos los secretarios de cultura, por ejemplo, de la provincia, y se podía, que facilitaba, digamos, el intercambio de las culturas de las distintas regiones. ¿Cómo tener acceso? Bueno, Instituto Nacional del Teatro, está el link. Instituto Nacional de Cine, está el link, porque hay muchos programas de fomento de la cultura y de intercambio. Instituto Nacional de la Danza, también está el link. Ustedes van a ver que son páginas completísimas. En esas páginas tienen tanto lo institucional como todo lo que tiene que ver con la formación, todo lo que tiene que ver con la gestión y producción, ¿no? Porque hay hasta cursos, diplomaturas, carreras. Hay una página muy buena que está, digamos, es gratuita, todo hay de acceso gratuito, que es precisamente para fomentar la capacitación de políticas públicas, sobre políticas públicas, que es argentina.gov.ar, cultura. Acceden ahí, también está en la lista de links que les di, y ahí van a encontrar un sinnúmero de cursos, de talleres, de encuentros en los que pueden intervenir. Ahora, justo ahora, creo que hasta el 7 de mayo o algo así, está la convocatoria al MICA, que es el Mercado Internacional de Cultura, donde, o sea, a ver,
de todo, hay de todo. No solamente la cultura como mínimamente se la conoce, teatro, música, cine, literatura, sino todos los aspectos que engloban la cultura. ¿Se acuerdan que cuando les dije que cultura también engloba tradiciones, engloba conocimiento científico? Bueno, todo lo que engloba cultura está contenido en ese programa que se llama MICA y que es de los internacionales el más grande que existe. Buenísimo. Muchas gracias. Le damos la despedida, de nuevo si quieren hacer los aplausos virtuales, y damos la bienvenida a Yajira. Yajira, ¿estás por ahí? La última expositora de esta tarde-noche. Bueno, buenas noches, no se me duerman, es el último tirón, ya terminamos, no me abandonen. Bueno, mi nombre es Yajira Cortés, soy salteña, tengo 33 años, de profesión politóloga, tengo experiencia en innumerables proyectos que trabajan mucho en la cooperación internacional, para lo cual nos enfocamos mucho en el tema que nos tocaría hoy, que tiene que ver con el diagnóstico y el análisis social para poder construir políticas públicas. Así que voy a presentar, este es el momento en el que todo sale mal, bueno, este es el momento, cuando uno comparte y no se ve. A ver. Siempre pasa tranquila. De paso, aprovecho para las personas que están en el chat de recordarles que cuando hagan la evaluación final no van a tener preguntas así tipo de examen para repetir lo que dijeron las expositoras, sino son de construcción, lo cual exige que tengan particular reflexión y análisis de todas las clases que van a vivir. Bueno, Carito, yo con este formato no le puedo ver las hermosas caripelas a todos los que están acompañándonos, así que vos cualquier cosa, abrí tu micrófono y decime, Yagi, no se escucha, no se entiende, no se ve, así yo me entero, porque si no, no tengo idea. No hay problema. Bueno, queridos y queridas, vamos a arrancar. Bueno, como les había comentado, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el diagnóstico y el análisis social para la construcción de políticas públicas, y un disparador importante, interesante, que me parece que siempre genera confusión, es este. Conocer, me parece, cuál es la diferencia que hay primero entre una opinión y un análisis. Tradicionalmente, o lo primero que a mí me pasó escuchando cuando daba clases, es que te dicen que una opinión, por lo general, es algo muy subjetivo y que un análisis es más objetivo, ¿no? Como los memes de ahí, como Arenita la ardilla, que dice, no lo digo yo, lo dice la ciencia. La realidad es que sí, entre opinión y análisis hay diferencias, pero no tienen tanto que ver con la cuestión de la subjetividad. Cuando nosotros hablamos de una opinión, vamos a decir, por ejemplo, no sé, este gobierno no sirve, este candidato me parece corrupto. Esas son opiniones. Yo estoy manifestando una percepción que tengo, y la hago pública, ¿no? Fundamentada y basada en sabrá Dios qué cosa, porque es una opinión mía, y como diría en Esperando la Carroza, yo opino primero porque tengo lengua, más o menos así. Ahora, ¿qué pasa con el análisis? Bueno, en el análisis hay un componente muy importante de subjetividad, pero distinto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando analizamos lo que hacemos de alguna manera es como desglosar una situación. Entonces cuando yo analizo, de pronto, ya no puedo decir este gobierno no sirve, es mi análisis. Porque no me dice nada, yo no desglosé nada, no fui a buscar ninguna causal ni nada. Lo que hay en el análisis es un intento de explicar, mientras que en la opinión lo que hay es una intención de manifestar. Entonces, cuando yo analizo, sistematizo un conjunto de variables en un determinado periodo, porque no existe un análisis global, por más teoría que fundamente y que sustente la explicación que yo estoy haciendo. Y hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la caducidad que tiene la manifestación que yo hago a través de una opinión de la explicación que yo hago en un análisis. Y cuando yo digo caducidad o vigencia
o la posibilidad de perdurabilidad que tiene esa expresión es que el análisis no es ni bueno ni malo, ni está correcto ni está incorrecto. Un análisis tiene sentido y sustento a la luz o al calor de un contexto que yo voy a tomar como referencia, marco teórico, una ideología de pronto, ¿no? Entonces, cuando yo digo de pronto quiero analizar la economía, si yo tomo postulados de corrientes teóricas como por ejemplo el liberalismo económico, ¿y cómo analizo un gobierno que toma una medida que dice vamos a desregular el mercado, que se maneje por la ley de oferta y demanda y el Estado que no se meta? Si yo analizo eso o a la luz de lo que sería el liberalismo económico, voy a decir, la verdad que el gobierno ha tomado una decisión correcta que va a generar impactos positivos en el mercado porque se va a desregular. Entonces, ese análisis va a ser válido hoy, mañana y dentro de 20, 50, 100 años, siempre y cuando yo lo analice, o mejor dicho, yo tenga al lado, ¿no?, la corriente o la doctrina ideológica que a mí me hizo que yo explique un fenómeno o un momento de gobierno de esa manera. Si yo hago un análisis de un gobierno que toma una medida de desregular el mercado, no sé, desde los postulados keynesianistas, y voy a decir que es un gobierno que está perjudicando la posibilidad de redistribuir mejor el ingreso, que está generando brechas salariales. Entonces, el análisis, a diferencia de la opinión, lo que tiene es que hay algo de estructura que lo sustenta y que hace que sea válido, siempre y cuando lo analice al calor o a la luz de esa estructura. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto de la opinión y el análisis con el diagnóstico de las políticas públicas? Bueno, tiene que ver mucho, pero tengan esto como ahí presente, como luz intermitente, para que vamos avanzando de a conceptos y vamos a ir llegando finalmente a hablar sobre los diagnósticos. Ahora la pregunta que pongo acá es, ¿qué es una política pública? Bueno, no es casual que, y esto lo había mencionado anteriormente Nena, no es casual que les estoy poniendo fotos de nuestros maravillosos edificios legislativos y ejecutivos, porque en la política pública hay un fuerte componente de Estado, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos necesariamente de una cuestión vinculada a lo colectivo, porque se construye colectivamente y porque el objetivo es un colectivo. No existe país en el mundo en el que la política pública surja de una persona y su destinatario sea una persona. En políticas públicas tenemos un sujeto, es decir, ese responsable principal en distintos niveles, ¿no? Uno puede hablar a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional. Y tenemos una sociedad que es el objeto, ¿no? El objeto de una política pública es la sociedad, que es el destinatario principal, pero no es un destinatario meramente pasivo que está como con las manos abiertas esperando que derrame el gobierno o quien sea una política pública. Dos puntos principales imprescindibles para entender el concepto de política pública. El gobierno y la administración del Estado no pueden decidir solos. Tipo, le doy la espalda al pueblo, vení, amigo, jefe de gabinete, vamos a dialogar, vamos a discutir. No. Esto no forma parte de la dinámica propia de una política pública. El Estado, ¿no?, a través de la administración y el gobierno de turno, tiene que dialogar sí o sí con todos los actores que componen, ¿no?, ese capital social que tiene que de alguna manera administrar el Estado y que se compone de un sector privado, de una sociedad civil, de la ciudadanía en general, con mayor o menor nivel de organización, lo que significa que estos sectores, ¿no?, tienen distintos capitales, distintos recursos, distinto impacto y distinto grado, nivel de influencia sobre el gobierno. Pero el Estado debiera, ¿no?, dialogar y escuchar y tomar, ¿no?, todo lo que pueda de todos los sectores. Una vez que dialoga con todos estos sectores, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Y tiene que ir a buscar el bien común, tiene que ir a buscar la satisfacción de necesidades sociales y sobre todo, y esto que me parece que es una de las cosas más vigentes, tiene que lograr la aceptación de los resultados conseguidos. Porque si yo saco adelante una política pública, pero tengo fuerte rechazo de la población, entonces acá hay algo que no está bien. Y acá hay una pregunta que es, entonces, de pronto, una iniciativa que emprenda un sector privado o de la sociedad civil que busque el bien común, que satisfaga necesidades, que tenga aceptación de los resultados que consigue de parte de un colectivo, ¿eso constituye una política pública? Bueno,
Hay una cuestión importante en política para entender que tiene que ver con el nivel de alcance y el lugar desde el cual yo parto. Entonces tenemos dos conceptos importantes. Uno es la micropolítica y otro es la macropolítica. Cuando hablamos de micropolítica estamos hablando de una forma mucho más localista, ¿no? Como dice ahí, del uno a uno. De pronto, un centro vecinal, un club de barrio, una organización de la sociedad civil, una fundación, una asociación, lleva adelante, no sé, capacitaciones, cursos, talleres, hace una colecta, bueno, todo eso es política a nivel micro, ¿no es cierto? Y hay un fuerte componente de personalización, ¿no? Entonces, y para que sea constante, para que eso se sostenga, cada vez, ¿no? Esta institución, sea cual fuere, tiene que volver de nuevo a hacer todo el proceso y seguir tratando de mantener vigente, ¿no? Estas iniciativas, sea cual fuere, y obviamente eso tiene un costo. La macropolítica ya es una escala mayor. Y acá hablamos del uno a muchos, ¿no? Hay mayor complejidad, hay mayor intermediación. ¿Por qué? Porque la macropolítica la hace el Estado, o la política en general. Cuando hablamos de macropolítica estamos hablando de la política, más que nada en términos de gobierno, ¿no? Y la hace el Estado y tiene un alcance general. ¿Por qué? Porque dentro de este concepto de política desde el Estado, o desde las instituciones que componen al Estado, hay un fuerte componente de institucionalización, de permanencia, de sostenibilidad, en donde de alguna manera el Estado trabaja para que la iniciativa que llevó adelante funcione sola, por decirlo de alguna manera. Entonces no se necesita constantemente que venga un gobierno a decir, hoy voy a hacer un programa de capacitación en, no sé, alfabetización digital. Y terminó el programa, se capacitaron 200 personas y vuelve. Voy a volver a hacer un programa. Las políticas que surgen desde las instituciones estatales están hechas para sostenerse a lo largo del tiempo. Entonces, dicho todo hecha esta distinción, cuando hablamos de políticas públicas hablamos de un conjunto de acciones que nacen del contexto social, ¿no? Pero que pasan por la esfera estatal como decisión de intervención pública. El Estado decide hacer algo con toda esa bolsa de demandas y de necesidades que surgen desde los distintos sectores. Entonces, acá contestamos la pregunta anterior. Las iniciativas de sectores privados, de las asociaciones civiles, de fundaciones, de cualquier otro organismo que no forma parte del Estado, no es una política pública. Además, las políticas públicas no solamente responden a las demandas que pueda plantear el contexto social, sino que también entra en juego una dinámica de fuerza, ¿no es cierto? Y acá retomamos lo que habíamos dicho antes. Todos estos sectores con los que el Estado dialoga, si bien pertenecen a la sociedad civil, a la sociedad, como concepto, no juegan desde el mismo escalón. Algunos tienen mayores cuotas de poder, recursos, posibilidad de influenciar que otros, ¿no es cierto? Entonces, ello va a ir dando lugar a una agenda que se va construyendo, pero de una manera que para el común de la ciudadanía no siempre está del todo clara. Estas relaciones van a determinar un conjunto de acciones que se atribuyen a la institución estatal, es decir, es el Estado el que va a hacer efectivo una política pública, y lo hace como agente de organización y de institucionalización. Y esto es lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Las políticas públicas terminan perdurando en el tiempo. ¿Por qué? Porque se genera una norma, se genera una política pública de Estado, es decir, que va a trascender, no importa el gobierno, no importa el color político, una modificación de pronto de una ordenanza. Son cuestiones que van a quedar fijas más allá de la transitividad, ¿no?, de los gobiernos que vengan a pasar. Cuando hablamos de políticas públicas hablamos de política como proceso y hablamos de política como resultado. El proceso es esa secuencia de conductas que toman adelante, por ejemplo, no sé, un partido político para hacerse el control del poder. Cuando hablamos de resultado, hablamos de la manera en que se le va a dar respuesta a una demanda identificada. Y en ambos casos se tiene en común que la política tiene una metodología. La política tiene, por tanto, una dimensión técnica, porque yo, cuando tomo una decisión, esto, ya sea porque estoy llevando adelante un proceso para formar parte del gobierno o porque estoy tomando una decisión para ejecutar una política pública, yo estoy diciendo o estoy respondiendo un qué, quién, dónde, cómo, cuándo. Entonces, esto a mí lo que me genera es
un sistema en donde yo empiezo a encastrar las piezas, ¿sí? Ahora, las políticas públicas tienen distintos niveles operacionales. Y esto me parecía como importante poder compartirlo porque también son cuestiones que por ahí las tenemos todo el tiempo en la cotidianidad, en lo coloquial, pero está bueno identificarlas. Nosotros cuando identificamos una demanda, una necesidad, automáticamente, y este es un ejercicio que todos llevamos adelante, ya estamos queriendo buscar la solución. De pronto vos viste en la calle que, no sé, qué bárbaro el tráfico. Ya al toque todos tenemos una decisión y decimos, esto tiene que ser una política pública. La realidad es que hay un nivel de complejidad producto de esta dimensión técnica que se desprende de la metodología necesaria para que la política tenga sentido. Y en esa estructura, en ese sistema, se identifican estos 4 puntos, ¿no?, generales. Por ejemplo, cuando uno habla de políticas públicas, se identifica estas instancias que van como si fuera en metodología del objetivo general al más específico. Bueno, más o menos es así. Entonces nosotros tenemos un plan, de pronto, ese plan se compone de programas, cada programa va a tener un montón de proyectos y cada proyecto va a tener un montón de actividades. Entonces de pronto, si yo digo, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa voy a ver, ¿no?, los niveles de desarrollo económico en la provincia, en las regiones provinciales, y digo, che, mirá qué flojo que anda los Andes y la Poma, ¿no? La Puna está complicada. Entonces, voy a largar un plan de desarrollo económico de la Puna. Entonces, voy a tener programas en donde de pronto voy a hacer capacitaciones laborales o el plan de reducción de brecha de género a la hora de acceder al mercado laboral. Cada uno de esos programas va a tener una serie de proyectos y cada proyecto va a tener un conjunto de actividades, es decir, tareas o acciones concretas a desarrollar. Ahora, para que yo pueda hacer todo esto, yo necesito saber de dónde parto. Y ahí viene la pregunta. ¿El diagnóstico es una política pública? Es decir, ir a buscar qué pasa, cuánto pasa, en dónde pasa. ¿Eso forma parte de la política pública? Bueno, me parece fundamental en la era de la información y en donde cada vez empezamos a ver que hay mayor participación individual a nivel micro de las personas, de lo que sucede y construyendo también cada uno de su lugar a la comprensión, ¿no?, de los fenómenos sociales, que podamos poner un poco luz cuál es el lugar del diagnóstico en el ciclo de las políticas públicas. Cuando nosotros hacemos política, entendemos que tenemos todos claro para qué lo hacemos, ¿no? Entonces decimos, bueno, sí, yo quiero satisfacer demandas, atender necesidades, quiero reducir la brecha de género allá, quiero universalizar estos derechos, quiero combatir situaciones de precariedad laboral o de vivienda habitacional, carencias, en fin. Entonces el diagnóstico que nosotros hacemos va a construir nuestro mapa. O sea, ¿de dónde vamos a salir? ¿Con qué recursos arrancamos? ¿A quiénes debemos atender? ¿Cuánta gente tengo disponible? ¿Cuánta gente me faltaría? Bueno, todo esto es ese proceso de diagnosticar, ¿no? Y acá yo pongo la definición de la RAE porque a mí me pueden cuestionar todo, pero a la RAE, como nadie le dice nada, siempre que ponemos una definición de la RAE es como que ahí ya estamos metiendo 5 puntos para Gryffindor y nadie nos cuestiona. Entonces, dice la RAE que cuando nosotros diagnosticamos lo que hacemos es recoger y analizar datos para después evaluar problemas de cualquier índole, ¿no? Entonces nosotros diagnosticamos socialmente, mentalmente, económicamente, en fin. Y yo tomo, particularmente a mí me gusta mucho la estructura que utiliza Emilio Graglia, que es especialista en políticas públicas, y él de alguna manera plantea un ciclo, ¿no?, de formulación y ejecución de políticas públicas con 4 fases que él denomina la 4D. El diagnóstico, la decisión, la dirección y la difusión. Las primeras 2, diagnóstico y decisión, forman parte de lo que comúnmente se conoce como diseño de políticas públicas, mientras que dirección y difusión hablan más de lo que sería la ejecución y la gestión. Bueno, cuando nosotros hablamos de diagnósticos, lo que nosotros estamos diciendo es un poco, bueno, vamos al prólogo, vamos a las primeras partes de lo que nosotros vamos a hacer, del libro que vamos a escribir en política, ¿no? Nadie puede resolver lo que no problematiza. Y acá muy importante, no es que nadie pueda resolver lo que no conoce, lo que no problematice, ya vamos a ver por qué. ¿Yo qué hago? Voy, recopilo información cuantitativa, cualitativa, tengo una infinidad de portales a los que yo siempre que voy hago el bombo de vayan a la página del INDEC, vayan a la página del Banco Central,
vayan a todos los organismos, el que maneja Redatam, que entre a Redatam, vayan a indagar en la infinidad de información que existe. Todo el tiempo hay gente produciendo información para poder comprender, ¿no?, la realidad a nivel nacional, a nivel provincial, por ahí a nivel municipal creo que todavía es un punto bastante a desarrollar porque no tenemos todavía no el hábito, pero de pronto la competencia como internalizada a nivel municipal de avanzar, ¿no?, en identificar problemáticas a uno de los niveles más micros que hay a nivel político, que es el municipal. Entonces, después de que yo hago mi relevamiento de información y voy y busco cómo está, qué pasó, yo tengo que seguir un esquema, más o menos, como en 3 puntos. El primero es que yo tengo que identificar, o mejor dicho, tener como mi listadito de indicadores de contexto, ¿no? O indicadores de partida de un sector, de un ámbito que yo quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, yo cuando hablo de indicadores hablo de una unidad de medición y digo, de pronto puedo tener un indicador cuantitativo o cualitativo. Un cuantitativo sería, por ejemplo, cantidad de personas que tienen trabajo, por ejemplo. Una vez que tengo mis indicadores de contexto, ¿no? Tengo porcentaje de gente sin trabajo, porcentaje de personas que terminaron la escuela, porcentaje de personas que hace más de 2 trimestres no se insertan en el mercado laboral. Una vez que tengo eso, voy a identificar mis problemas. Porque si yo voy desde lo más chiquito y voy diciendo, tengo gente que no termina el secundario, tengo gente que no tiene trabajo, tengo gente que no llega a fin de mes, tengo gente que no puede insertarse en el mercado laboral, voy haciendo como una sumatoria, sistematizando obviamente, y voy identificando mis problemas, o mis necesidades, o mis retos, lo que me sea más simple. Entonces, yo tengo 45% de personas entre 18 y 25 años que no pudo insertarse en el mercado laboral. Entonces, ante ese indicador, que no va a ser el único obviamente, yo voy a identificar que mi problema es el desempleo juvenil. Y mi reto va a ser reducir la tasa de desempleo juvenil. Luego, ¿qué ocurre en la mayoría de los casos? Como tengo desempleo juvenil, lo que hace la gente es como hacer un salto así, se salta como 5 escalones y dice, listo, ¿qué hacemos para el desempleo juvenil? Y largamos un programa de pasantía, le pedimos a la empresa que nos dé una mano, y se saltean el paso más importante de todos, que es el análisis. Y por eso la gran mayoría de los diagnósticos que tenemos a nivel político terminan fracasando. Porque yo junto la información, la pongo en un cajón, después me doy vuelta, trabajo con mi gabinete y digo, ¿qué hacemos? Así como lluvia de ideas, tipo brainstorming, y te saltan esas políticas de escritorio, como le dicen, porque falta el análisis. Yo necesito entrar a dialogar con esos datos, con esos indicadores, con esos problemas que mi cabeza va empezando a trabajar e identificar para poder ir a buscar causales. Una vez que yo tengo identificado mi problema y mi necesidad, yo tengo que ir a ver, ¿y por qué tengo desempleo juvenil? Entonces, empiezo a ver que de pronto tengo tal vez problemas o falta de capacitación de los chicos para ver cómo encarar el ingreso al mercado laboral, o problemas de pronto de habilidades blandas o competencias que les falta, o tengo brechas de género también, ¿no? Entonces empiezo a ver, como para atrás, cuál es cebolla, qué es lo que está pasando y que está generando ese desempleo juvenil. ¿Qué pasa? Con el análisis yo me evito caer en la simple, ¿no? Que es ir a paliar, ¿no?, el problema, que es lo que yo les decía. Si yo me salteo el análisis y digo, bueno, hacemos un programa de pasantía, que vengan y pasen acá 2 o 3 meses, está bien, pasan los 2 o 3 meses, ¿y qué pasa? Primero con esos chicos y segundo con todos los que vienen atrás, pues yo voy a tener que sostener ad eternum ese programa de pasantías que no me asegura que esos chicos puedan luego insertarse en otros espacios laborales. Entonces, esto me parecía como importante dejarlo acá planteado porque es uno de los principales problemas y es una de las principales ausencias, ¿no? Porque es demandante, porque hay una cuestión de tiempo y es que el análisis no solamente te toma tiempo, sino también que requiere un trabajo en equipo que a veces se alarga y se prolonga porque estamos hablando siempre de cuestiones multidisciplinariedades, de personas que vienen de distintas formaciones que van a tener un punto de vista distinto. Y fíjense qué paradójico, porque para abordar la complejidad, ¿no?, de la sociedad, muchas veces la premura, sobre todo quienes han trabajado
y quienes hemos estado al lado de funcionarios públicos, desde un rol más de asesoría, sabemos que le surge todo. Al funcionario público por lo general está muy apurado, a veces más que inclusive la población objetivo a la que le quiere solucionar la vida. Entonces trata de evitar estas cuestiones creyendo que economiza tiempo y lo que termina haciendo es prolongar una situación con parches y paliativos que finalmente vemos que no funcionan. Diagnosticar, entonces yo había mencionado hace rato, es problematizar un conflicto. ¿Por qué digo esto? Que uno no puede resolver lo que no problematiza, que es lo que yo había dicho antes. Porque en realidad un conflicto no va a ser un problema si yo no lo quiero solucionar. Y en el momento en el que yo decido diagnosticar, estoy de alguna manera como poniendo en mi agenda de pendientes lo que quiero resolver. Entonces es importante que pensemos que cuando nosotros diagnosticamos, problematizamos, es decir, convertimos en algo que necesita una respuesta. Y eso no siempre ocurre, sabemos, esto es muy común, tenemos un montón de conflictos sociales que hoy por hoy no tienen un diagnóstico ni publicitado, ni mucho menos un plan de política pública posterior, porque no es considerado problema por la agenda política, vamos a decirlo. Entonces, recapitulando un poco todo esto, hablamos de que la construcción de política pública tiene un fuerte componente de institucionalidad. Nosotros cuando hablamos de una política pública es algo que va a permanecer, ¿no? Es algo colectivo con intención de sostenerse en el tiempo. Ahora, se va a sostener en el tiempo en la medida, ¿no?, en que las condiciones que le dieron origen, y eso está en el diagnóstico, es decir, lo que crea la necesidad, se mantenga. Sostener una política pública no quiere bajo ningún punto de vista decir que hay que sostenerla de manera estática. Una política pública responde a una necesidad, ¿no? Ahora, esa necesidad que se va a materializar a través de un plan de gobierno, a través de sus programas, sus proyectos y sus actividades, lo que puede suceder es que cambie, porque va a cambiar el contexto. Entonces la necesidad va a seguir estando, pero el contexto va a precisar una respuesta diferente a esa misma necesidad. Y ahí es donde entra el valor del diagnóstico como línea base. Yo necesito tener un modelo de referencia que a mí me permita identificar una pregunta, primero que nada, y luego saber si estoy respondiendo a esa pregunta, pero siempre al calor del contexto. No hay que pensar que el diagnóstico es un elemento estático, ¿no?, que cual análisis, no importa el momento, va a tener sentido. No, porque es la necesidad lo que se preserva, pero es el contexto y la manera en la que yo voy a responder a esa necesidad lo que puede ir cambiando. ¿Qué fuentes alimentan el diagnóstico? Y lo habíamos mencionado, primarias y secundarias, como por ejemplo todos los portales de información, INDEC, Banco Central, los ministerios, sobre todo a nivel nacional, Datos Argentina es un portal que tiene además bastante información actualizada de muchas provincias concentradas en el mismo portal. Y la construcción e institucionalización. Yo puedo construir, ¿no?, de pronto instituciones que vayan diagnosticando la realidad. Y esto me parecía como fundamental destacarlo. El diagnóstico no es una respuesta. Y yo con esto quería hacer mención a lo que suele ocurrir muchas veces, que hay buena voluntad de pronto de generar un observatorio, ¿no?, el observatorio de la violencia, por ejemplo. Entonces yo ahí voy analizando y voy viendo y voy monitoreando el estado de situación. Pero si yo eso no lo paso, como no le paso la posta a alguien que labure todo ese proceso de diagnóstico y recolección de datos, no me sirve. Entonces yo no puedo tener una respuesta y lo que tengo en el observatorio es una institución que está como deslindada del fin, que es justamente poder modificar o generar transformaciones en la sociedad. El diagnóstico sí legitima la decisión y la elección de las respuestas. Entonces, si yo tengo un cuestionamiento social, por ejemplo, bueno, cuán importante es saber que hay algo que está sustentando. Por eso el diagnóstico de alguna manera necesita ir de la mano de un análisis, en donde yo tengo esta serie de datos alineados de esta manera y me dijeron que tengo que ir por este camino a buscar estas soluciones. Hoy sí me parecía, con esto ya para ir cerrando, nosotros hoy estamos en una etapa de avidez popular, si se quiere, de poder participar opinando, analizando, compartiendo. Y es bastante complejo, a mi modo de ver. Yo trabajo mucho con proyectos de cooperación internacional de este y otros países, y yo noto mucho a nivel provincial que todavía hay complejidades para construir canales y poder canalizar, ¿no?, la percepción, la opinión, de alguna manera, ¿no?, que tenga
la ciudadanía? ¿Cuánto le preguntamos nosotros a los ciudadanos, ¿te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa? Sí, hemos visto mucho esto de, si alguien tiene una idea, mándela al gobierno de Salta. Eso vemos mucho, que es saltearse todo el paso, analizar y darme directamente una idea porque necesito solucionar algo rápido. Pero el diagnóstico, con todo lo que eso significa, todavía sigue siendo una etapa no solamente como muy distante de la población en general, sino poco comprendida e internalizada, ¿no?, por los propios gobiernos, ¿no? ¿Y qué impacto tiene hacer política pública a espaldas de la participación? Bueno, estas preguntas por ahí sí me gustaría, si alguien tiene reflexiones para poder mandarlas al final, me vendría súper bien. Quiero aprovechar estos últimos minutos para compartirles algo que es a lo que yo concretamente me dedico, que son los geodiagnósticos. Yo trabajo mucho con cartografía, elaboro mapas temáticos, y bueno, nosotros tenemos distintos tipos de diagnósticos. Hay diagnósticos más simples que son descriptivos. De pronto, si yo te digo cuánta gente hay en cada departamento de la provincia de Salta, te estoy describiendo la situación demográfica de Salta. Ahora, si yo empiezo a entrecruzar esos datos con otros, como si fueran capas que voy solapando y voy generando un análisis más complejo, estoy haciendo un diagnóstico mucho más profundo que además, queriendo o sin querer, me va como a ir dando vía libre para decir, mira, si acá tenemos acá tenemos mucha población y pocas escuelas, me va a ir como indicando, prendiéndonos esas lucecitas verdes para decir, che, vamos por acá, hagamos estas decisiones. Les comparto algunos mapas que he elaborado a lo largo de estos años. Por ejemplo, que está a la derecha, es lo que yo les decía, es un diagnóstico descriptivo. Yo te estoy indicando a vos con una referencia de color, yo trabajo mucho con eso, departamentos con mayor o menor población. ¿Qué te dice eso? ¿Dónde hay más o menos población? No te dice nada, porque estás jugando con una sola variable. El de la izquierda es el eje urbano de la ciudad de Salta y ahí hay una semaforización. Se utilizaron categorías, no recuerdo bien porque no tengo acá la leyenda, la referencia. Entonces yo semaforizaba y decía, bueno, esos circuitos o esas fracciones censales tienen, los que están en verde pertenecen a determinado percentil, los que están en amarillo, los que están en rojo. Este es un análisis espacial en una cartografía. Lo que nosotros hicimos, fue un trabajo sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que nosotros hacíamos era jugar con los porcentajes de los hogares con necesidades básicas insatisfechas por radio censal, que es todo lo que está acá en la gama del azul al verde, bueno, al azul más oscuro, el verde son espacios verdes, y eso solaparlo con la susceptibilidad de negamiento, o sea, los sectores que tenían de pronto suelos con mayor posibilidad de acumulación de agua superficial, o sea, mayor posibilidad de ser inundados, que es lo que se veía acá. Entonces, cuando yo empiezo a jugar con 2, 3 variables, estoy haciendo diagnóstico, en este caso gráfico, geográfico, y estoy indicándote o estoy cruzando 2 variables que te van a ir diciendo, tené cuidado, fíjate si la cantidad de NBI es directamente proporcional a la posibilidad de inundarse o no. Otro es un mapa araña, también es en la zona de provincia de Buenos Aires, y lo que se planteaba en esos puntitos blancos son hospitales. Entonces, estaba todo lo que se ve como polígonos con borde negro, son fracciones censales, entonces se identificaba el alcance poblacional de cada uno de los sectores a los hospitales, donde había mayor concentración. Y de acá es un análisis progresivo en el Chaco salteño. Acá lo que nosotros tenemos son los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán, y lo que hacemos primeramente es identificar las redes viales. Entonces, generamos por color demarcaciones y tenemos en rojo los caminos pavimentados, en gris los que están enripiados, en marrón los que son caminos de tierra y en verde los que son mixtos. Y hemos marcado los hospitales, porque lo que nosotros queremos acá es vincular un poco la conectividad de la red vial con el acceso a hospitales de mediana y alta complejidad. Lo que hicimos después fue generar áreas de influencia en términos de metros. Entonces creamos lo que se denominan buffers o multianillos, que son estos círculos que ven acá concéntricos, que nos van diciendo desde el centro de cada hospital cuál es la distancia en metros, ¿no? El máximo alcance. Entonces tenemos nosotros desde acá hasta casi llegando a Salvador Massa, esto creo que es Tartagal,
hasta acá, si llegamos a General Massa, tenemos como 50 kilómetros. Entonces, vamos identificando la distancia que hay entre cada hospital y las distintas localidades o parajes que hay. Yo además acá había entrado a jugar con los centros de primera infancia y las comunidades originarias, que no sé si se llega a ver bien, como para ver cómo era el acceso, ¿no?, a servicios de salud, en este caso a centros de salud y hospitales de las comunidades originarias con respecto a la distancia. Y finalmente lo que hacemos acá, yo acá quiero salirme porque quiero hacerlo más grande. Estos son isocronas. Lo que hacen es de alguna manera tomar las redes viales y decir qué tan lejos está. Entonces, si nosotros vemos bien acá, estos son los hospitales en rojo, las crucecitas están en rojo, y nosotros vamos a ver la escala que nos dice, de azul hacia el amarillo es menor a menos tiempo. Entonces, este hospital, en todo este rango que está azul, yo voy a llegar en 10 minutos. No importa en dónde esté, desde el azul, yo llego en 10 minutos a ese hospital. Y lo más lejano que tenemos es el amarillo, ¿no?, que es 1 hora. Creo que yo lo había elegido, que el máximo sea 1 hora. Esto de acá son diagnósticos que yo analizo, pero georreferenciados. Yo trabajo mucho con mapas para poder identificar dónde, y además de una manera visual. Y esto tiene la ventaja de que todo el mundo entiende, porque todos nos podemos localizar. Si yo te explico dónde está este hospital, dónde están las comunidades, vos interpretás, vos quien quiera seas, interpretás la necesidad, interpretás la carencia, interpretás el por qué es importante pronto trabajar en ese tema. Y un último punto que me gustaba compartir era que yo, además de trabajar este tipo de mapas temáticos, también trabajé de manera colaborativa con comunidades originarias, para que vean que además es algo que permite democratizar mucho el proceso de construcción, ¿no?, de los diagnósticos. Y acá teníamos comunidades originarias de la zona de embarcación trabajando con imágenes satelitales que luego construyeron un mapa y que luego utilizamos un software para poder digitalizarlo y que ellas puedan ir identificando en este espacio podemos construir de pronto o hacer una ampliación de la escuela, un centro de salud, un parque, una cancha de fútbol, iluminación, en fin. Bueno, nada, quería básicamente eso, compartirles a ustedes la experiencia que he tenido yo trabajando con diagnósticos, lo importante que es además la etapa de diagnóstico, porque es finalmente lo que nos va a demostrar, sobre todo si tenemos iniciativa de decir, yo quiero que tal concejal, diputado o quien fuera el ministro de tal, me escuche. Bueno, el diagnóstico es fundamental, porque el diagnóstico de alguna manera nos dice... tiene un fuerte componente de éxito. Yo ahí estoy diciendo por qué quiero, de dónde vengo, quiénes van a ser los de la población objetivo, beneficiarios. Entonces, me parece como fundamental que la población trabaje mucho más y participe mucho más en la elaboración del diagnóstico, porque es la comprensión de la realidad. Y si yo lo comprendo, esto lo decía Einstein, y lo puedo explicar fácilmente, es porque entonces efectivamente tengo un buen plan. Cuando yo entiendo algo y lo puedo explicar y puedo decir por qué es necesario, ya tengo la mitad del proceso ganado. Así que bueno, nada, dejo abierto a preguntas, a lo que quieran. Creo que por ahí quedó mi correo por si alguien tiene ganas de mandarme alguna consulta o algo. Y nada, agradecerles mucho más por acompañarnos. Son las 21:09 y todavía tengo gente. Así que nada, estoy muy agradecida con ustedes y con la Fundación sobre todo por haberme convocado. Buenísimo, Yajira, muchas gracias. Retomo lo que decía Yaji, si alguien tiene alguna pregunta antes que finalicemos. Gracias por quedarse con 10 minutos sobre la hora, pero la verdad súper interesante lo que nos trajiste. A las 3 expositoras, de nuevo, muchas gracias, que también se quedaron a hacer el aguante a las compañeras, así que hermoso que podamos compartir este espacio. También la idea es que podamos crear redes, así que siéntanse libres de compartir sus contactos. Recuerden que está la actividad abierta en el Padlet, así que ahí pueden ustedes, participantes, colocar todos sus datos y de igual manera todo lo que ellas me manden, el apunte de Nena, la presentación de Cande, de Yaji, las voy a estar subiendo también al espacio Recursero. Entonces, si no tenemos más dudas o alguien quiere decir algo, ¿estamos? Queremos escuchar, che. Hagan chasquido, aunque sea, por favor. Bueno, muchas gracias, chicas, de nuevo.
nos estamos encontrando, espero en el futuro, espero que presencial, y que podamos seguir trabajando con ustedes, porque la verdad, tremenda las 3 exposiciones. Muchas gracias por aportar a Caminar con Valores, y a la gente del programa, participantes, nos vemos de nuevo mañana. Tenemos comunicación política con Mariana Lucero, Jasmine Marchetti y Rosario Ulibarre, así que nada, los y las invito mañana a la transmisión en vivo por YouTube, para que no, ya saben, si tienen alguien que quiera hacerlo el programa y no está inscrito, no fue seleccionado. Me están preguntando dónde ubico el recursero, pero les decía, si no fueron seleccionados para poder estar en el Meet, lo pueden asistir por YouTube, así que estamos haciendo en vivo. Y el recursero, recuerden que hemos compartido un PDF interactivo que tienen todas las herramientas que vamos a necesitar para esta primera semana sincrónica. Ahora sí, me despido. Hasta luego, Yajira, Gladys. Si quieren un último, la gente que se quedó todavía, si quieren un último aplauso para las 3, pasarle ese último aplauso. No, agradecida con todos ustedes. Qué lindo que se hayan quedado hasta acá y me encanta que haya gente interesada en compartir, porque de esto se trata, ¿no? Yo escuché las exposiciones de ayer y acá hay que poner, todos sabemos algo, entonces compartamos, que es la mejor manera de construir mejor, ¿no? Política. Bueno, nos vemos mañana entonces. Que tengan una linda noche, un buen miércoles. Chau, chau.